Hoy vamos a trabajar con el golpe de 1943 y los orígenes del peronismo. Es decir, vamos a trabajar el periodo histórico comprendido entre 1943 y 1955. Entonces, el golpe de 1943 fue un golpe decidido por los generales Rawson y Ramírez, que había sido ministro de guerra al que se le pide la renuncia por reunirse con los opositores. Pero, para analizar mejor a quienes respondían Rawson y Ramírez, debemos decir que ellos eran parte del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Es decir, que eran una parte del ejército formado por oficiales jóvenes y, en general, de los sectores medios. ¿Esto por qué es importante? Porque en general los militares, sobre todo de la Marina, provenían de sectores aristocráticos y conservadores. En cambio, estos oficiales del ejército provenían de sectores más populares y a su vez tenían una serie de ideas que tenían que ver con la modernización, sobre todo la modernización del ejército, y que para generar esta modernización del ejército era necesario fortalecer la industria argentina. Mucho se ha trabajado sobre este golpe, si fue sumamente organizado, estructurado y con una política predefinida, o si se trató de un golpe más bien improvisado con un poco de suerte. Las posiciones historiográficas varían, pero en los últimos años se cree que este grupo de oficiales unidos no era tan importante ni tan homogéneo internamente. Por tanto, se puede decir que el golpe fue fruto de una gran improvisación. Cuando acontece este golpe de Estado, en general, en un primer momento, es bien recibido por las fuerzas políticas y también por los gobiernos internacionales, por ejemplo, por Estados Unidos y por Inglaterra. Incluso también gran parte de la opinión pública va a estar a favor de este golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estaban acabando con lo que se había denominado como década infame, que era un periodo conocido por haber cometido fraude electoral, por ser corrupto con una serie de negociados en su haber, y además también era conocido por su negación a declararle la guerra a Alemania y por sus simpatías fascistas. Por tanto, un golpe de Estado contra este gobierno no fue en principio mal visto. Sin embargo, después verían que este nuevo gobierno no tenía unas simpatías aliadas ni una vocación democrática mucho mayor que sus antecesores. A este golpe de Estado, entonces, también se lo conoce como la Revolución de los Coroneles. Este periodo, entonces, va a estar gobernado por 3 miembros del ejército. Rawson, quien solo va a estar en el poder 3 días, Ramírez y Farrell. Rawson era de origen aristocrático, conservador y católico. Va a gobernar solamente 3 días al no lograr formar gabinete. Es decir, él quería colocar en su gabinete a muchos de los antiguos miembros del viejo gobierno, con lo cual no va a acordar con sus propios colegas de armas. Va a llegar entonces a la presidencia, de facto, Ramírez, quien va a organizar un gobierno de corte netamente militar, va a detener a comunistas, va a cerrar el Congreso, va a intervenir las universidades, y en el contexto de su gobierno va a seguir produciéndose esta disputa por la declaración de guerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos va a difundir una carta del ministro de Guerra donde prometía la declaración de la guerra al eje. Cuando esta carta es conocida públicamente,
debe renunciar junto con otros ministros pro-aliados y el gobierno decide un giro a la derecha pro-eje más marcado que el propio del gabinete anterior. En este contexto, Perón, cuya importancia se discute mucho en este periodo, es nombrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta Secretaría de Trabajo, al principio no era ni siquiera secretaría, no era un cargo de gobierno sumamente disputado ni importante, pero en este contexto del crecimiento de la industria, un crecimiento acelerado de la industria y también crecimiento del movimiento obrero, su rol va a encontrar rápidamente importancia. Él va a apoyar decididamente a los sindicalistas y va a comenzar a intermediar en los conflictos laborales de manera tal de intentar destrabarlos, pero a su vez conseguir mejoras para los obreros. Por un lado, él se va a presentar ante los militares y ante la patronal, entre los dueños de las industrias, como un antídoto contra el comunismo, que su intervención iba a lograr que los conflictos obreros no se radicalizaran y que no asumieran un liderazgo comunista. Pero por el otro lado, también va a resultar sumamente simpático a los sindicalistas en la medida en que va a lograr mejoras laborales notables, sobre todo logrando los convenios colectivos de trabajo, indemnizaciones en caso de despido arbitrario, jubilaciones, aguinaldos, vacaciones pagas, licencia, reglamentación de los accidentes de trabajo y sobre todo la implementación de los tribunales de trabajo, donde los trabajadores pudieran defenderse de sus empleadores en caso de injusticias. También se va a sancionar el Estatuto del Peón, ya que la condición de los trabajadores del campo rozaba la esclavitud. En 1944 se va a producir un nuevo desplazamiento dentro de las cúpulas militares de estos gobiernos de facto, y Farrell va a reemplazar a Ramírez. Perón había sido secretario de Farrell y entonces, cuando Farrell accede a la presidencia, Perón es nombrado ministro de Guerra y luego vicepresidente. 1945 va a ser un año clave para la historia argentina, ya que Argentina finalmente, luego de arduas negociaciones, se va a decidir por la declaración de la guerra al eje y también por llamar elecciones. Entre tanto, la figura de Perón, ya como secretario del Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente, había crecido mucho. Y comienza a construirse una contracara, un antiperonismo, sobre todo tras la figura de Braden, que era el embajador de Estados Unidos en Argentina. En este contexto, como Braden era una figura muy poderosa, van a lograr que Perón sea arrestado. Pero se va a producir una manifestación masiva pidiendo su liberación el día 17 de octubre, que pasa a ser conocido como el Día de la Lealtad. Entonces, ¿por qué es importante esta manifestación del 17 de octubre? Porque por primera vez se van a manifestar en la arena pública estos nuevos sectores obreros que habían estado solidificándose al calor de este proceso de sustitución de importaciones. Y estos nuevos obreros industriales van a mostrar lo numerosos que eran, lo fuertes que eran y lo leales que eran hacia la figura del general Perón. A su vez, en contrapartida, va a ser una gran señal de alarma para los sectores tradicionales de la política argentina que no se imaginaban a este nuevo sujeto social que era el que encaraba el peronismo. Una vez que Perón es liberado, va a renunciar luego de esta
esta manifestación que se produce en el Día de la Lealtad, va a renunciar a sus cargos y va a comenzar su campaña electoral como candidato en elecciones libres. Entonces se van a formar dos polos bien marcados. Por un lado, el del Partido Laborista, que llevaba a Perón como candidato a la presidencia con apoyo obrero de los trabajadores, y por otro lado la Unión Democrática, que llevaba a la candidatura de Tamborini y Mosca, pero con gran apoyo de la sociedad rural y del embajador de Estados Unidos. Con lo cual, inteligentemente, la campaña de Perón va a decir que en esas elecciones había que elegir entre Braden o Perón. Es decir, entre Estados Unidos o la Argentina.